Que les bendiga, chicos, vamos a seguir con la clase de matemáticas. En este caso vamos a hablar acerca sobre las identidades fundamentales. Bien, en la clase pasada habíamos hablado sobre las identidades trigonométricas, ¿verdad? Incluso les había dejado una tarea sobre eso, utilizando los triángulos. Esta vez vamos a ver identidades fundamentales. Realmente son más identidades de las que hemos visto, pero vamos a ver. Muy bien, tenemos lo que son las identidades recíprocas, la cual me dice de que la cosecante de un ángulo va a ser igual a 1 entre el seno del ángulo. La secante del ángulo va a ser igual a 1 entre coseno del ángulo. La cotangente del ángulo va a ser 1 entre tangente del ángulo. Entonces estas van a ser mis identidades recíprocas. Tenemos las identidades de cociente, que sería tangente del ángulo va a ser igual a seno entre coseno. Cotangente del ángulo va a ser coseno sobre seno. Cotangente del ángulo va a ser coseno sobre seno. Entonces estas son las de cociente, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice, dado que el seno del ángulo es igual a raíz de 5 sobre 5, que ya me da un valor, que el seno del ángulo es igual a raíz de 5 sobre 5, y coseno del ángulo es igual a 2 raíz de 5 sobre 5, encuentro el valor de las funciones trigonométricas restantes del ángulo, que ya me dan seno y me dan coseno. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que saber? Utilizando las identidades que tenemos acá, las de cociente, que me dice que la tangente va a ser igual a seno sobre coseno, la cotangente va a ser coseno sobre seno, la secante va a ser 1 sobre coseno, y la cosecante va a ser 1 sobre seno. Vamos a utilizar esas, ¿verdad? Vamos a utilizar esas. Entonces digo yo, tangente del ángulo acá va a ser igual a seno entre coseno del ángulo. ¿Quién es mi seno? Este de acá. Raíz de 5 sobre 5, y lo pongo acá. ¿Quién es coseno? Este de acá. Entonces 2 raíz de 5 sobre 5. 2 raíz de 5 sobre 5. Ok, cuando yo tengo una expresión así como esta, que el numerador es una fracción y el denominador también es una fracción, lo que nosotros hacemos es lo que llamamos es la multiplicación de en oreja, le dice. Multiplica el denominador de la primera con el numerador de la segunda, y este así. Se le dice operación oreja porque se forma como una especie como de orejita aquí. Entonces, como vamos a multiplicar esto de acá, sería raíz de 5 multiplica al 5. Entonces me quedaría 5 raíz de 5 entre 5 va a multiplicar a 2 raíz de 5. Entonces me quedaría 5 que me va a multiplicar a 2 raíz de 5. 5 a 2 raíz de 5. Ok, en este caso vamos a seguir. Tengo 5 raíz de 5. Y abajo tengo 5 por 2. Parte entera con parte entera de un número radical, ¿verdad? Entonces sería 5 por 2, 10. Queda 10 raíz de 5. En este caso, como tengo raíz de 5 arriba y raíz de 5 abajo, las puedo eliminar, ¿verdad? Y ahora simplemente simplifico. 10 tiene mitad, pero 5 no tiene mitad. 5 tiene quinta y 10 tiene quinta. Entonces, quinta de 5 es 1, quinta de 10 es 2. Simplificando ahora.
Me queda 1/2. Ok, entonces ya tengo mi función, que la tangente del ángulo es 1/2. Ahora, yo quiero hallar la cosecante. Esta la tenemos acá. ¿Cómo la voy a hallar? Voy a poner. Recordemos que tenemos que tener, vamos a hallar primero la cosecante, esta de acá. Entonces decimos que la cosecante va a ser igual a 1 entre seno del ángulo. Esta es una función trigonométrica ya dada. Cosecante es esta de acá. Y de las identidades recíprocas, 1 entre seno del ángulo. Ve como es 1 entre seno del ángulo. ¿Y quién era el seno del ángulo? Raíz de 5 sobre 5, ¿verdad? Ese era el seno del ángulo. Entonces me quedaría 1 entre raíz de 5 sobre 5. 1 entre raíz de 5 sobre 5. Ok, entonces como ya tengo, estoy buscando mi cosecante ahora. Tengo 1 entre raíz de 5 entre 5 lo mismo. Bien, ¿qué hacemos en este caso? En este caso vamos a hacer lo mismo, la multiplicación de oreja, pero si ustedes se fijan, el numerador es un número entero, no es fracción. Entonces vamos a poner una fracción imaginaria acá. Vamos a poner que eso fuera 1 entre 1, 1. Entonces ahora sí puedo hacer la multiplicación de oreja. ¿Ver? 1 con raíz de 5 y 1 con 5. Entonces yo al hacer la multiplicación de oreja, voy a ver cómo me va a dar esto. Hago la multiplicación, ¿no? Entonces me va a quedar 1 por 5, 5 arriba, 1 por raíz de 5, raíz de 5 abajo. Me queda 5 raíz de 5. Igual como aparece acá. Ahora, ¿cómo vamos a obtener esta raíz de 5? Esta raíz de 5 lo vamos a obtener por medio de la racionalización. Si ustedes se acuerdan, en noveno grado tuvieron que haber visto racionalización de polinomios o racionalización de números enteros, que es lo más fácil. Entonces, ¿cómo hacíamos la racionalización? Hacíamos el conjugado del denominador, que no es más que raíz de 5 en este caso, que es este mismo. Multiplicamos arriba y abajo por este mismo, por este de aquí. Entonces, raíz de 5 arriba, raíz de 5 abajo. Entonces, ¿qué me da como resultado? Yo al multiplicar este por este, se me eliminan las raíces. Por eso se llama racionalización. Entonces en la parte de arriba me queda 5 raíz de 5. Porque lo estoy multiplicando. 5 por raíz de 5, 5 raíz de 5. En la parte de abajo se me eliminan las raíces y solo me va a quedar un 5 nada más. Porque eso es lo que me dice a mí la regla de la racionalización de números, ¿verdad? Ok, ya una vez acá, tengo que 5 entre 5 es 1, entonces los puedo eliminar. Este con este les elimino. Y mi respuesta final será raíz de 5. Que no es más que esta misma de acá. Ok, ya tengo mi cosecante ahora. Tengo mi cosecante. Entonces ya tenemos tangente y cosecante. Nos falta la cotangente y nos falta la secante. Bien, la secante es aplicando la identidad recíproca 1 sobre coseno del ángulo. Entonces 1 sobre coseno del ángulo. ¿Y quién es coseno del ángulo? Coseno del ángulo es 2 raíz de 5. Entonces sería 1 entre 2 raíz de 5 sobre 5, ¿verdad? Que es este mismo de acá. Es este mismo de acá. Entonces, para que lo miremos mejor,
Vamos a ver, lo podemos hacer aquí. Entonces tenemos 1. Estamos haciendo entre 2 raíz de 5 sobre 5, ¿no? Sí, 1 entre 2 raíz de 5 sobre 5, correcto. Entonces con ese vamos a calcular ahora la secante. Estamos con la secante ahorita. Esto va a ser igual, lo mismo. Este de aquí no es fracción, entonces ponemos el 1 imaginario y multiplicamos. 1 por 5, 5 para el numerador. 1 por 2 raíz de 5, 2 raíz de 5 para el denominador. Perfecto. Multiplicamos por el conjugado. ¿Quién va a ser el conjugado? Lo que está en la raíz de 5. Entonces multiplicamos raíz de 5 arriba, raíz de 5 abajo. Ok. ¿Qué me quedará en el numerador? 5 por raíz de 5. Me queda 5 raíz de 5. 2 raíz de 5 por raíz de 5. Eliminamos las raíces. Y me queda 2 multiplicando al 5. Aquí puedo hacer dos cosas. Puedo multiplicar 5 por 2, 10. Y sacarle quinta al numerador y quinta al denominador. O simplemente, como tengo 5 arriba y tengo 5 abajo, puedo eliminar este y puedo eliminar este. De las dos formas está bien. Entonces me queda raíz de 5 entre 2. Esta va a ser mi respuesta. Que es esta de acá. Raíz de 5 entre 2. ¿Qué nos falta? Nos falta la cotangente, ¿verdad? La cotangente va a ser 1 entre la tangente. ¿Y quién era la tangente? La tangente era un medio, ya la habíamos calculado, ¿verdad? La tangente era un medio, ¿no? Esta es que está acá. Entonces hagamos la cotangente. La cotangente, tangente del ángulo, es 1 sobre tangente. Tenemos la identidad trigonométrica ahí. 1 entre tangente del ángulo. Que esto a la vez va a ser igual 1 entre el resultado que obtuvimos de calcular la tangente sería un medio. Un medio. Hacemos la operación de oreja con el 1 imaginario allí. Y tenemos 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. 2 entre 1, 2. Esta es nuestra respuesta, la cotangente. Nuestra respuesta sería 2. Muy bien, y así es como obtenemos nosotros todas nuestras identidades trigonométricas, ¿verdad? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cotangente. Y cosecante, perdón. ¿Verdad? Entonces ya tenemos eso. Existen otras identidades, no las vamos a ver cómo las sacamos ni demostrar. Simplemente quiero que las tengan presentes, que es la del seno cuadrado del ángulo y la del coseno cuadrado del ángulo. Que esto va a ser igual a 1. Tangente cuadrado del ángulo más 1 es igual a secante cuadrado. Cotangente cuadrado del ángulo más 1 es cosecante al cuadrado. Estas también las tienen que tener muy presentes, aparte de todas las fundamentales. Las fundamentales que yo ya se las di. Bien, entonces estas me las van a copiar en su cuaderno porque necesito que las tengan todas, estas de acá.
que son muy importantes. Ok, me piden, dice, encuentre el valor exacto de cada expresión, no use calculadora. Ok, entonces me están diciendo, ¿cuál es el valor de tangente de 20 menos seno de 20 entre coseno de 20? Entonces vengo yo y pongo tangente de 20 menos seno entre coseno. Esa me suena conocida. Entonces yo digo, ¿a qué será igual a seno sobre coseno? Seno entre coseno va a ser igual a mi tangente del ángulo, ¿correcto? Entonces prácticamente tengo tangente de 20 menos tangente de 20. Y esto al restarlo me queda el valor de 0. Y esa es mi respuesta. Pasemos al segundo ejercicio. Tenemos seno al cuadrado, esto está al cuadrado, de pi medios, más 1 entre la secante de pi medios. Entonces tenemos seno cuadrado de pi medios más 1 entre secante. ¿Cuál era 1 entre secante? Yo lo busco y tengo que ver cuál identidad trigonométrica me puede dar. También tenemos las recíprocas, recordemos. Ok, entonces tenemos... Bien, déjala, vamos acá. Tenemos de que 1 entre secante era igual coseno del ángulo. 1 entre secante coseno. Esa va a ser la recíproca, ¿verdad? Creo que aquí no están. Pero bueno, esa es la que vamos a usar. 1 entre secante es igual a coseno del ángulo. Que no se les va a olvidar esta de acá. Entonces prácticamente esto que tenemos acá, 1 entre secante cuadrado, es lo mismo que tengamos coseno cuadrado de pi medios. Y ahora tenemos seno cuadrado de pi medios más coseno cuadrado de pi medios. Recordemos esta identidad. Seno del ángulo, seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es como que tengamos esta misma de acá. Entonces la respuesta va a ser 1. La respuesta va a ser 1. Y esta va a ser mi respuesta. Ok. Entonces ya podemos hallar esas identidades, ¿verdad? Y usando las identidades nosotros ya podemos encontrar los valores que nos están pidiendo. Por ejemplo, si a mí me piden, dado el ángulo tangente del ángulo que sea un medio, es un ángulo, voy a encontrar el valor exacto de las otras funciones, las 5 funciones trigonométricas. Entonces me están diciendo, tangente del ángulo es igual a un medio. Encontrar el valor de las otras funciones. Entonces si a mí me dicen que la tangente del ángulo es igual a un medio, yo hago mi triangulito. Yo sé que la tangente va a ser lado opuesto entre el lado adyacente. Quiere decir que mi lado opuesto va a ser 1, que mi lado adyacente va a ser 2. Y si solo me dan eso, aplico la fórmula cuadrática, la que me dice de que C es igual a A cuadrado más B cuadrado. Utilizando la fórmula cuadrática, ¿verdad? Entonces, ¿quién es A? A va a ser 2. 2 al cuadrado, 4. ¿Quién es B? B es igual a 1. 1 al cuadrado, 1. ¿Quién va a ser 4 más 1? 5. Entonces mi respuesta es que el valor de C, o sea, de la hipotenusa, es raíz de 5. Ok, ya una vez encontrado eso, ya puedo encontrar las demás funciones. ¿Cómo encuentro la del seno? B sobre C, ¿verdad? Entonces, porque no nos confundamos, este B
este es B, este es A y este es C. Es lo mismo que aparece acá en el libro. 1, 2 y C. C que sería raíz de 5. Entonces, ¿cómo encontramos estas? Con las funciones trigonométricas que yo les había dado en la clase pasada, ¿verdad? Que B, seno sería B sobre C, o sea, 1 sobre 2. Perdón, 1 entre raíz de 5. 1 entre raíz de 5, racionalizando, ¿verdad? Cuando tenemos raíz abajo hay que racionalizar, recordemos. Entonces teníamos 1 entre raíz de 5, racionalizando, raíz de 5 arriba, raíz de 5 abajo, cancelamos las raíces abajo, me queda raíz de 5 sobre 5. Perfecto. Y así es como yo puedo encontrar lo que me estén pidiendo, ¿verdad? También puedo encontrar los valores usando identidades, pero ya es diferente. Lo podemos encontrar de diferentes maneras. Utilizando las identidades, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me dicen, ¿cómo utilizamos las identidades? Voy a decir de que tangente del ángulo es igual a un medio. Entonces me dicen, tangente del ángulo es igual a un medio. Yo quiero hallar pongámosle quiero hallar la secante, ¿no? Quiero hallar la secante. Encontrar la secante del ángulo. Aplico una de las identidades trigonométricas. Me dice una identidad trigonométrica que la tangente al cuadrado del ángulo más 1 va a ser igual a la secante al cuadrado del ángulo. Ok, ¿quién es mi tangente? Es un medio. Y como la tangente está al cuadrado, sería un medio al cuadrado. Más 1, ¿no? Todo esto sería igual a la secante al cuadrado del ángulo. Hago la suma de fracciones, un medio más 1, ¿cuánto sería? Hago 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 medios. Lo pueden hacer en calculadora también. Un medio más 1 es igual a 3 medios. Es igual a secante del ángulo. Ahora, elevamos ambos lados a la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque yo elevo a la raíz cuadrada y con esto elimino el cuadrado de la secante. ¿Qué obtengo de resultado? Me queda la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Perdón, aquí tenemos un error. Aquí era un medio al cuadrado porque la tangente era el cuadrado, ¿no? Entonces tenemos 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4. Aquí eran 4. 4. Entonces 4 por 1, 4, tenemos 5 medios entonces. Un cuarto más 1 serían 5 medios. 5 medios. Entonces el resultado que nosotros vamos a obtener es raíz de 5 sobre 2. Esto resolviéndolo por medio de identidades. Raíz de 5 sobre 2 y así obtenemos la función secante del ángulo. Y aquí la tenemos,
Raíz de 5 sobre 2 resuelto de otra manera. Muy bien muchachos, hasta aquí nos vamos a quedar. Les voy a dejar de tarea siempre en la misma página en la que estamos trabajando. Me van a resolver los ejercicios del 21 al 24 del 25 y del 36. Solo estos, 21, 24 y el 25 y el 36. Estos me los van a resolver en su cuaderno bien hechitos para la próxima semana. Que el Señor les bendiga y hasta pronto. Por favor, entreguen sus tareas a tiempo, que aún les sigo esperando.